problema. Sí, lo comentamos. Dime una. Hay varias, pero pues quiero llegar a eso. O bueno, sin complicación, Podría digo, que sea ser, grave. A ver, Fer. ¿podría ser la opresión del nervio cubital? No. Sí, no es grave, pero sí, es una complicación. Mientras América busca su salud. ¿Algún otro que diga qué otra lesión hay? ¿Qué otra Pérdida de la complicación? movilidad de la articulación del codo, ¿no? Pues sí, sería, ¿cómo se llama eso? Pregunta también como de profe. No sé si es en profe, pero se vea eso. ¿Cómo se llama la pérdida de movilidad de una articulación, médicamente hablando? ¿Bloqueo articular? No. Bloqueo es porque se atora por ahí. Anquilosis, eso, o anquilosis. Cuando se anquilosa una articulación, ya no tiene movilidad. Cuando hay movilidad parcial, se llama artrofibrosis. Entonces, se mueve un poquito el codo, entonces está fibrosada, tiene una artrofibrosis, una fibrosis del codo. Y eso impide el movimiento. Y es tan intensa esa fibrosis que no la puedes vencer, no la puedes dominar haciendo ejercicio. Tienes que someter al paciente a una cirugía, a una liberación de fibrosis, una fibrólisis, para mejorar, incluso no componer, para mejorar la movilidad. Y sí les ayuda, ¿no? Y esa movilización que le hacemos bajo anestesia es bastante intensa porque duermes al paciente completamente y bajo anestesia le mueves el codo o la articulación que sea, los dedos también sucede cuando hay mucho edema en la muñeca, fibrosan los dedos y hay que moverlos bajo anestesia, crujen, truenan horriblemente, tener cuidado para no hacer una heterogénea, ¿verdad? Pero sí se movilizan así a la fuerza, porque hace artrofibrosis. La anquilosis puede ser de dos tipos, fibrosa, o sea, puro tejido blando, puras adherencias, pura cicatrización intensiva o intensa. Puede ser ósea, puede hacerse un puente óseo que tiene que ver con una patología que tiene que ver con la calcificación de los tendones y los huesos. Una miositis osificante, que es otra condición bastante problemática. Pero bueno, a ver, Fer, ¿ya encontraste alguna no era América, creo que era, ¿no? América del Ángel, sí, América. ¿Ya encontraste, América, alguna otra complicación? Ya nos dijeron fibrosis, ya nos dijeron lesión del nervio cubital, falta de movilidad, que es parte de la fibrosis. Doctor, ¿podría ser una fractura de olecranon? No. O sea, esa es la fractura de codo también. Fractura de codo es fractura del olecrano, fractura de la cúpula radial, fractura de la paleta humeral, o supraarticular. Incluye el codo, pues. Otra más que comenté al final, ya de salida, y que le dije que lo revisaran porque es algo importante. ¿El síndrome compartimental? Eso, el síndrome compartimental. Ese síndrome compartimental es muy común que suceda en el antebrazo por lesiones o edema del codo o del propio antebrazo. Cuando veamos antebrazo, cuando veamos fracturas en niños, vamos a comentar algo porque es mucho más común en los niños. Pero sí, léanlo, revísenlo. Les dije que estudiaran ayer. ¿Alguien leyó algo de eso? Aparte de Marcela, al menos ya leyó el encabezado. ¿Qué consiste el síndrome comportamental? Ya lo han visto o comentado en algún otro módulo, yo creo. Sí, Doc. ¿No?
Sí, ¿Nadie? Doc. Y Doc, Bueno, sí, sí lo revisaron, pero no se acuerdan, no tienen idea o sí No. tienen idea y no me quieren decir. Bueno, hasta donde Por yo me lo que- acuerdo. ¿Quién habló? Beto. Sí, sí. Hay como una inflamación de los músculos. Entonces, esos músculos lo que van a hacer es ¿cómo lo explico? Edematizarse. Ajá, No. sí, y van a comprimir lo que son Ujú. los paquetes vasculares alrededor, causando mucho dolor. Ajá. Esas dos cosas que dijo, ¿cómo te llamas? América. Ah, América, bravo, contestaste muy bien. Esa es la complicación más grave. Encontró sus apuntes, América. O ya se echó a andar la ardilla, ¿qué pasaría? Es que ya estoy tomando café. Ah, sí, es padrísimo el café. Yo también ya tengo mi cafecito. Bueno, entonces, lo que dice América es muy cierto. Se hace un síndrome comportamental por edema muscular, principalmente el músculo. Los tejidos aledaños, por supuesto. Pero el músculo se empieza a edematizar y algo que provoca ese síndrome es que comprime no el paquete vascular de primera instancia, sino comprime las arteriolas y las vénulas del propio músculo. Hacer esa compresión aumenta la presión, aumenta la limitación circulatoria y ya se va haciendo más grande hasta así ocupar todo el paquete, toda la zona muscular. El compartimento generalmente se daña por compartimentos. En el antebrazo hay 3 compartimentos, uno anterolateral, uno medial y uno posterior. El caso es que se edematiza muy fácilmente eso, y como está rodeado por tejido fibroso, por la fascia, no se puede distender tanto. Y esa compresión entonces hacia adentro, y es lo que provoca esa isquemia y lo que dijo América, dolor. Entonces, el primer dato clínico importante para diagnosticar síndrome comportamental es dolor. ¿Cómo es el dolor? Es dolor muy intenso, muy intolerante, muy molesto, no se quita con un analgésico. Y lo más importante, el niño o el paciente en general no puede estirar los dedos porque el compartimento que más se daña es el anterior, y eso al estirar la mano se jalan los músculos anteriores. Los músculos anteriores del antebrazo son flexores. Bueno, esos se flexionan, se contraen y generan mucho dolor. Entonces, el signo clínico más importante o la prueba clínica es estirarle los dedos al paciente. Decirle, a ver, estire los dedos. El paciente no lo tolera, le duele mucho, está desarrollando un síndrome comportamental. Este es el primer signo, síntoma, pero deben valorarlo así moviendo los dedos, por eso es como una prueba, que es trascendental. Si ya empiezan a ver que hay palidez, si ya hay parestesia, si ya hay, ¿qué más? Falta de llenado capilar o retraso de llenado capilar, ya está establecido. Ya es algo muy serio. Entonces, aquí debemos evitar que se desarrolle el síndrome comportamental evaluando esa condición. Si ya se le hizo una manipulación al paciente, ya se le hizo una reducción de una fractura y se le hizo una cirugía, pues con la pena hay que quitar vendajes, quitar férulas, quitar compresas, quitar todo para ver si mejora eso. Y decirle al paciente, mueva la mano continuamente, de forma dinámica. No nada más que se ayude con nosotros, con la otra mano, sino que la mueva activamente para que los músculos bombeen la sangre nuevamente y se reduzca ese riesgo de isquemia. ¿Qué es la consecuencia de un síndrome comportamental? ¿Qué sigue después del síndrome comportamental? La pérdida del La miembro pérdida por de- isquemia. Exacto. Se llama Necrosis. necrosis. Ah. Tiene un También nombre. da la rhabdomiolisis. No. Sí, también, sí, se destruye el músculo, pero no es esa es ya una consecuencia tardía. Contractura isquémica de Boltzmann, así se llama. Queda así la mano. El codo le quedó muy bien y la mano se le fibrosó. Porque ¿Puede los repetir el nombre, por favor, doctor? no. Goldman. Contractura isquémica de Boltzmann. Como los canales de Boltzmann. Vale. Bueno, ahora sí, vamos con antebrazo o alguna pregunta más.
Sí, doctor, sobre el síndrome compartimental, ¿siempre se realiza una dermofasciotomía para liberar esa presión o cuál es Sí, el procedimiento en exacto. este Ya antebrazo? cuando ustedes diagnostican el síndrome compartimental establecido, pues ya hay dolor severo, ya hay incapacidad para mover los dedos, un edema intenso, el antebrazo está de Popeye, así, gordo y apretado. Incluso tocar el músculo, el antebrazo, le duele mucho al paciente. Sí tienen que hacer una fasciotomía. Se abre la piel y a la hora que cortas la fascia, el músculo y así, se hernea, o no sé cómo se dice eso, de tan apretado que está. Entonces hay que hacer 2 fasciotomías para disminuir la tensión que está sufriendo el músculo, dejarlo abierto, ponerle compresas gasas húmedas o furacinadas o protegidas para que no se reseque, mantenerlo húmedo y así abierto. Y puede ser que eso mejore. Generalmente sí mejoran bastante, disminuye mucho la tensión intramuscular y baja el edema y ya se recupera. Pero pues ya le queda panza de pescado, ¿no? 2 notas ahí. Bueno, ¿qué más? El chiste es que ustedes lo diagnostiquen tempranamente. Yo no tengo una duda. Aparte de la exploración clínica que se hace para el diagnóstico, ¿se puede utilizar algún otro método complementario para Hay detectar un, como... Ajá. hay un aparato para medir la presión muscular. No se usa ya porque no entras bien en el espacio entre la fascia y el músculo, no te mide bien la presión. Ya no existe el aparato como tal. Se inventa conectando el baumanómetro. Ah, Y bueno. ese nos puede ayudar, pero que nos convenza, que dependa de ese aparato, de esa presión intramuscular, que ya ni me acuerdo de veras. Ya me agarraste en curva, porque sí, hay una medida específica, si alguien la encuentra, se lo agradezco. No me acuerdo realmente qué diferencia hay entre la presión intracompartimental normal y la presión por isquemia, por edema. Pero sí se utiliza como el baumanómetro, pero en el espacio muscular para que podamos ver qué tan presionada está el tejido ahí. Pero no es trascendental, pues no es tan confiable. O sea, Ah, no bueno. necesita el aparato para hacer el diagnóstico. La parte Ujú. clínica es fundamental ahí. Ah, bueno. Gracias, doctor. ¿Qué más? Aquí tengo el dato, es 35 milímetros de mercurio, la presión intracompartimental. ¿Normal? Cuando se eleva por arriba de 35 milímetros de mercurio, se considera un Ah, síndrome compartimental. si la presión intracompartimental es de 35 o más, ya estamos en problemas. ¿Así es? Ujú. Eso. Gracias. Bueno, sigamos. ¿Qué más? ¿Alguien más? No, ese proceso también le puede pasar a las personas que son cocineros, que se dedican al movimiento. Que son cocineros. Lo que sucede es que, por ejemplo, cuando hice un rotatorio allá en el hospital de Soco, llegaban muchas personas así y siempre le decían que era por eso. No sé si sea un buen diagnóstico del doctor, pero llegaban porque les dolía muchísimo al movimiento de los dedos y no podían agarrar las cosas. Y le preguntaba al doctor la ocupación y decían que se dedicaban La cocina. a cocinar y hacían mucho el trabajo de mover los sartenes y eso, Las y que ollas, por sí. eso llegaba a lastimarlos y llegaban mucho por el dolor. Y les decían, bueno, creo que es un síndrome compartimental y los mandaban a hacer rayos X y obviamente con el traumatólogo Rayos X. para ver Sí, si sí. no tenía fractura bien del metacarpo. ¿No Y sería puede un túnel carpiano, Doc? Igual yo pensaba en un túnel carpiano. Es factible cualquiera de esas, pero puede ser fatiga muscular. Y sí, ahorita dije, ay, ¿cómo radiografías para el síndrome? No, tal vez estaba descartando una fractura por estrés. Acuérdense que vimos que una de las causas de fracturas es un Sí. esfuerzo intenso en el
en el músculo, digo, en el hueso, que está trabajando, en los corredores, que van corriendo y se les fractura corriendo. Ni el traumatismo, ni cayó mal, ni nada. Van corriendo y terminan y les duele mucho, que también puede generar un síndrome comportamental. Pero eso de los cocineros, no, nunca lo había oído que el cocinero sufriera de eso, de ese síndrome como síndrome comportamental. Tal vez sí tenga un poco de edema muscular, dolor o fatiga por sobreesfuerzo, porque sí manejan ollas muy, muy grandes. Tal vez tenga que ver el calor de la cocina, que hay un aumento de la temperatura ahí ambiental bastante intenso, pero que sea a causa de un síndrome comportamental como tal, no, no sé, no es la primera vez que lo oigo. Tal vez sí es muy extremo eso de que tener un síndrome comportamental, estar moviendo ollas. Tal vez la medicina es fabulosa porque no es exacta, ¿no? Entonces puede ser que algunos pacientes de eso sí desarrollen por tanto edema. Es muy difícil porque debe haber un edema muy severo, como un traumatismo maltratado, el paciente que se fractura el codo, el antebrazo y va al huesero y el huesero lo jalonea, lo maltrata, se genera un edema intramuscular severo. Pero por mover ollas, no sé, sinceramente, no lo había oído. Ya aprendí dos cosas importantes. La presión intercompartimental cuando hay un síndrome comportamental y que si me pongo a cocinar intensamente me va a dar síndrome comportamental. Bueno, ¿qué más? Es interesante eso del... ¿Alguien más? Ya me quedé solito. ¿Aló? No, aquí estamos. ¿Todo bien? Entonces, Luis Fernando Castillejos. Buen día, Doc. Buen día. Dale, Luis. Bueno, buenos días a todos. El tema va a ser fractura de antebrazo. Entonces, para ubicarnos bien, vamos a tener al paciente en posición anatómica. El antebrazo es continuación del brazo y siempre va a estar compuesto por dos huesos, el cual va a ser el radio, que se va a encontrar en la parte medial, y el cúbito, lateral, y el cúbito que se va a encontrar en la parte medial. Vamos a empezar a desglosar anatomía del radio. Bien, el radio va a estar dividido por tres espacios: el proximal, que lo va a conformar por la cabeza del radio, el cuello del radio y tuberosidad de radio. Vamos a tener un foramen nutricio que se va a encontrar entre el borde interóseo. Ahí hay un micrófono encendido. Bien, el foramen nutricio que se va a encontrar entre el borde interóseo y el cuerpo del radio. Bien, aquí podemos ver el cuerpo del radio, borde interóseo, cara anterior, la apófisis estiloides del radio. Esta estructura anatómica es muy importante, ya iremos viendo más adelante. Vamos a tener una cara articular carpiana, una cresta supraestiloidea. Vamos a observar la parte posterior del radio, teniendo su cara posterior, una tuberosidad pronadora. Esta tuberosidad pues se le va a conocer como tuberosidad del radio, cara lateral, borde posterior, tubérculo dorsal y escotadura cubital. Bien, vamos a pasar Espérame. Dígame. Unas características no más especiales del radio. Es curvado. Tiene que tener una curva, si lo ven que no es recto, una curvatura hacia lateral, que es lo que le va a permitir favorecer a la pronosupinación. Y esta curvatura, si se corrige, si se alinea, o sea, si se fractura en varios pedazos y el traumatólogo lo deja derechito, limita esa rotación que debe tener el radio. La cabeza del radio tiene una cúpula que es la fosita donde se aloja el cóndilo, la cabeza propiamente dicha, que es la parte como cilíndrica, y luego es el cuello, y ahí en el cuello está el ligamento anular. Esa tuberosidad que dice Luis es la tuberosidad bicipital.
Ahí se inserta el bíceps, el músculo que hace el conejo del brazo. Y si se dan cuenta, la tuberosidad no está en la parte anterior verdaderamente del radio, sino está anteromedial. Y eso permite que el bíceps también sea un supinador, permite que el radio gire un poco más y haga flexión. O sea, la función básica del bíceps es flexor, pero una función aledaña o muy importante es supinar. Cuando van al gimnasio, el entrenador le dice, agarra la pesa así, si ven mi mano, ¿va? Y luego lo flexionan con el brazo extendido, hacen supinación y flexión. Ahí están trabajando el bíceps, porque se inserta en la tuberosidad bicipital en el radio. No nada más es tuberosidad del radio, sino tiene apellido por el músculo que se inserta ahí. Y el foramen nutricio, que está en la parte también anteromedial, pegadito al borde interóseo, o sea, donde va la membrana que une con el cúbito, ahí se inserta, ahí está el orificio para la arteria nutricia. Se dan cuenta, el radio es mucho más ancho totalmente que proximal. O sea, cuando vean una radiografía, busquen los extremos del hueso para identificar cuál es. Ya cuando agarran práctica se les hace muy fácil, es muy notoria la diferencia. Pero sí, ahorita pongan atención. Distalmente el radio es muy ancho y es más, digamos, más distal o más largo el cúbito. Ahora sí, síguele, doctor Luis. Bueno, seguimos con el cúbito. El cúbito va en la porción anterior, vamos a tener una escotadura troclear, una apófisis coronoides. Esta apófisis coronoides vamos a tenerla muy en cuenta. ¿Por qué? Porque se da muy escasas las fracturas, pero es muy importante porque es una estructura donde pasa la arteria radial y es la única estructura donde no se recomienda, si hay fractura de apófisis coronoides, no se recomienda hacerle cirugía. Bien, tenemos la escotadura radial, el borde anterior, borde interóseo, foramen nutricio, cuerpo del cúbito, cara anterior, cabeza del cúbito, circunferencia articular y la apófisis estiloides del cúbito. Esta apófisis estiloides va a recibir, cuando sean fracturas indirectas, es muy probable que se fracture esta apófisis estiloides. Bien, nos vamos en la parte posterior del cúbito, vamos a tener el olecrano, cara medial del cúbito, borde interóseo, cara posterior, borde posterior, cabeza del cúbito y apófisis estiloides. Como podemos ver, de igual manera, decía el doctor, vemos una estructura contorneada, el cual va a ser más ancho en la parte proximal y muy delgado en la parte distal. Bien, esta cresta del músculo supinador del cúbito es muy importante, la veremos más adelante. Bien, vamos a hablar sobre irrigación del antebrazo. Aquí me interesa que le pongan atención a la arteria braquial. ¿Por qué? Porque esta arteria braquial en su bifurcación nos va a dar lo que es la arteria radial y arteria cubital. En la fosa del codo nos dice la literatura que es donde se da la bifurcación y nace la arteria cubital desplazándose oblicuamente hacia medial del cúbito. En sí para formar el arco superficial. Bien, en el foramen nutricio, la arteria nutricia lo va a dar la arteria interósea común. Y del lado medial nace la arteria radial desplazándose en la cara anteromedial del radio, yéndose hacia dorsal y luego entrando hacia palmar para dar el arco profundo, irrigación al arco profundo.
Bien, Bien, a ver, fíjense aquí, dígame, regresa la imagen. ¿esa, Doc? Así, esa. Hace ratito dijiste que cuando se fracturaba la apófisis coronoides, no le entrábamos porque está la arteria radial. Ajá. Está la arteria humeral. Ahí, eso, miren, ahí es donde se hace la bifurcación, que realmente es una trifurcación, porque se hacen tres arterias. Abajito de la apófisis coronoides se hace la arteria radial, la arteria cubital y la arteria interósea, que ahí que se divide de la propia cubital. Entonces, en el antebrazo hay tres arterias. Ya hacia distal, la arteria interósea se vuelve a unir con la cubital y ayuda a formar, uniéndose con la radial también, dos arcos de irrigación a la mano. Un arco proximal o superficial y uno profundo. Y eso asegura la irrigación de los dedos. Si se dan cuenta, la irrigación de los dedos es en sus costados, tanto del lado radial como del lado cubital. En cada dedo hay una arterita y una vena satélite. En los 5 dedos la circulación es así y todas vienen del arco profundo para formar esas dos arteritas. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con una herida del lado radial o del lado cubital, aguas, puede ser que esté dañada esa arteria y la única que le quede para irrigar el dedo es la contralateral. Entonces deben cuidar mucho cuando vayan a suturar esas áreas, que no vayan a atrapar a la arteria del dedo correspondiente. Entonces, si entendieron, son tres ramas bastante fáciles de entender. Se hacen dos primero, una que va al lado radial, otro al lado cubital, y luego abajito del lado cubital sale la interósea, que es la arteria nutricia de ambos huesos. Estos son los que penetran en el agujero nutricio y le dan la irrigación intraósea al radio y al cúbito. Ahora sí, ¿qué más? Sigamos. Bien, vamos a hablar sobre los músculos del antebrazo. Bien, nos dice que la membrana interósea va a dividir el antebrazo en una región anterior y otra posterior. Ahorita vamos a hablar sobre los músculos de la porción anterior. Los músculos de la porción anterior se va a dividir en 4 planos. Primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Vamos a hablar ahorita sobre el primer plano, que lo va a conformar el músculo pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, músculo palmar largo, músculo flexor cubital del carpo. Bien, el músculo pronador redondo, como podemos ver en esta imagen, tiene dos cabezas, una cabeza humeral y una cabeza cubital. Y en la cabeza la cabeza humeral nace del epicóndilo medial del húmero. Y la cabeza cubital nace justo en la porción anterior de la apófisis coronoides. Bien, al unirse, estas dos cabezas forman un ojal. Aquí podemos ver, en la parte posterior de este ojal, transcurre el nervio mediano, el cual va a ser inervado por este nervio mediano. Nos indica que el músculo pronador redondo recorre oblicua hacia lateral, siguiéndose por un tendón que se inserta en la parte lateral, justo abajo de la tuberosidad del radio. Bien, su función va a ser principalmente como músculo pronador, pero también va a tener una acción secundaria, que va a realizar una ligera flexión del antebrazo sobre el brazo. Sí, la porción larga de ese músculo, la que se inserta en la epitróclea, pues ayuda a la movilización en flexión. Y la parte más importante, por eso se llama pronador redondo, porque es así como un choricito. Ese se inserta en la parte más lateral del radio para que ayude a hacer la mano o la palma hacia abajo. Es un músculo rotador del antebrazo. Es el más profundo de los músculos, abrazando directamente la articulación y hace una escotadura precisamente del lado cubital, por donde más o menos pasa la arteria humeral, que ahí se va a convertir en dos arterias. ¿Qué más?
Vamos a hablar sobre el músculo flexor radial del carpo. Aquí podemos observar que es un músculo fusiforme, el cual tiene solo una cabeza, la cabeza se llama cabeza humeral, y nace del epicóndilo, la porción posterior del epicóndilo medial del húmero, el cual transcurre parte de la porción superior del cúbito, pasando oblicuamente sobre la membrana interósea e insertándose en la base del segundo metacarpiano. Bien, este músculo va a estar inervado igualmente por el nervio mediano y su función va a ser, como lo dice, flexor de la mano sobre el antebrazo y también produce abducción de la mano por donde se inserta. Y también es vía articular arriba, puedes ayudar a la flexión también del codo, porque se inserta arriba de la articulación del codo. Pero esa es una función secundaria. La función principal del radio, del flexor radial, es inclinar la mano hacia afuera, flexionar la palma y parcialmente flexionar el codo. Bueno, ¿qué más? Bien. Vamos a hablar sobre el músculo palmar largo. Nos dice que este es un músculo inconstante. Muchas veces se presenta en el 85% de la población. Como podemos ver, es estrecho y alargado, con un vientre pequeño y un tendón largo. Bien, nace del epicóndilo medial del húmero, el cual se inserta justo en la aponeurosis palmar. Este músculo va a estar inervado de igual manera por el nervio mediano. Su acción va a ser que produce la flexión de la mano sobre el antebrazo y obviamente va a ayudar la tensión de la aponeurosis palmar. Y ustedes tratan de juntar sus dos dedos, el pulgar y el meñique. ¿Sí ven mi imagen, mi mano? Así. Sí, doctor. Y ven su muñeca, este tendón. ¿Sí lo ven? ¿O se están viendo ustedes tu mano? Vean tu mano. Este tendón es ese. Y arruga la fascia palmar y ayuda a la flexión. Este tendón lo podemos quitar y tomar como injerto. O sea, se te rompió un tendón del dedo, bueno, le quitas y le amarras el tendón aquí y ya te funciona otra vez tu dedo, aunque no tengas palmar. Esa es su utilidad. Y si se dan cuenta, está hablando músculos de la cara anterior, y los músculos de la cara anterior se insertan en la epitróclea y toda su acción en conjunto son flexores o pronadores. Esta es la función en general de los músculos de la cara anterior, para que no se hagan bolas. Todos en algún momento hacen flexión, ya sea de la muñeca, de la palma o de los dedos, pero todos se insertan en la cara anterior del antebrazo. Y la mayoría por el mediano. Inervados por el mediano. Bueno, ¿qué más, Luis? Luis. Hola, hola. Perdón, Doc, tenía apagado la voz. Bien, este músculo, vamos a hablar sobre el músculo flexor cubital del carpo. Bien, este músculo nos dice que tiene dos cabezas, una cabeza humeral y una cabeza cubital. Bien, la cabeza humeral nace de la porción lateral del epicóndilo del húmero y la porción posterior del olecrano y parte anterior de la apófisis coronoide. Bien, este músculo transcurre sobre todo el cuerpo del cúbito para insertarse justo en el hueso pisiforme del carpo y luego en la base del quinto metacarpiano. Bien, este es el único. Ajá. Este es el único músculo del primer plano que va a estar inervado por el nervio cubital
y su flexión de la mano sobre el antebrazo tiene como acción, y también la aducción de la mano. Ustedes ponen su mano aquí en el borde lateral, el borde cubital, se siente un canalito y luego un tendón. Si tocan el tendón, si continúan siguiendo el tendón, van a tocar que se va hacia el cubital. Entonces, si hacen este movimiento, sienten que se tensa ese músculo. Su acción es hacer así, como caratazo, como sería, como si fuera caratazo, perdón. Esa es la acción principal. También es flexor porque se inserta en la cara anterior del antebrazo. Otra vez, es un músculo epitroclear, se inserta en la epitróclea, pasa por la cara anterior del antebrazo y llega a la mano, y su acción es flexor y desviación cubital o aducción, si estamos haciendo pruebas con el cuerpo. Esa es su función. Bueno, ¿qué más? Y algo importante, como ya está del lado cubital, le inerva el cubital, ya no el mediano como los otros tres anteriores. ¿Qué más, Luis? Bien, ahora vamos a pasar al segundo plano muscular. Este plano va a estar formado solo por el músculo flexor superficial de los dedos. Este músculo es muy importante. Bien, este músculo de igual manera va a tener dos cabezas, el cual nace, la primera cabeza se conoce como cabeza humeral porque nace del epicóndilo medial del húmero, y una cabeza radial porque nace justo abajo de la tuberosidad del radio en la cara lateral. Bien, al unirse estas dos cabezas se forma un ojal, o bien conocida como la arcada del músculo superficial de los dedos. En medio de esta arcada pasa el nervio mediano. Bien, luego este músculo, como podemos ver, es un músculo voluminoso, el cual se forman 4 fascículos musculares que se va a continuar por 4 tendones diferentes. Aquí nos dice que se divide en dos tendones superficiales y 2 tendones profundos, el cual los dos tendones superficiales se van a insertar en la base de la falange media del tercero y cuarto dedo. Y los tendones profundos de igual manera se insertan en la base de la falange media del segundo y quinto dedo. Bien, su acción va a tener dos acciones. Una acción en forma directa, que va a ser la flexión de la falange media sobre la proximal, y la indirecta logra la flexión de la falange proximal sobre la mano. Primero hace así. Lo pongo de perfil para que no se vea como grosería. Flexiona la falange media y luego flexiona también la falange proximal contra el metacarpo. Realmente es un flexor puro de los dedos. Lo importante aquí es que sepan ustedes que el músculo superficial de los dedos se inserta en la falange media. Si se dan cuenta, ahí en el dibujito se nota que hace un ojal o una bifurcación, y no se inserta en un solo punto, sino se inserta en la parte lateral, digamos, anterolateral del lado radial y el lado cubital de cada dedo. Esa bifurcación es importante. Ahorita lo vamos a platicar. Pero si se dan cuenta, es un músculo gordo, pero que rápidamente se vuelve tendón. O sea, su tendón es muy largo. Si se dan cuenta, es de la mitad del antebrazo hacia distal, ya es tendón. Y es el músculo que está en la parte anterior. Si se tocan así, se siente, y mueven nada más los dedos, así, se siente el músculo en toda la cara anterior del antebrazo. No es bien definido, no es bien identificable porque está cubierto del otro músculo. Pero es su función, hacer esto. Y así cierran, se pone hasta gordito aquí. Es por eso que los físico-constructivistas, halterofilia,
Cuando ponen el conejo así, para que se vea gordo su antebrazo, lo giran. Si ven mi brazo, para que se vea gordito eso. Por eso se ponen así, con la muñeca viendo para allá. Si se hacen así, el brazo se ve más delgado y no se ve tan estético. Pues cuando lo giran, cuando hacen pronación, la mano la pronan, todos los músculos pronadores, incluyendo este músculo, es empujado y se ve más gordito su antebrazo. Es la trampa que hacen, bueno, no trampa, sino la forma de mostrar mejor su músculo o sus antebrazos del físico. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre el tercer plano muscular. Bien, este tercer plano va a estar formado por el músculo flexor profundo de los dedos y músculo flexor largo del pulgar. Bien, el músculo flexor profundo de los dedos, como podemos ver, se extiende desde el antebrazo hasta la mano, hasta la base de las falanges distales. Bien. Eso quiere decir que este músculo flexor profundo no se inserta en la epitropia. Ajá, exacto. Se inserta solo en el cuito. Sí, ajá. este músculo nos indica que tiene dos cabezas, pero este músculo no nace del húmero, ni de ningún epicóndilo del húmero, ni medial ni lateral. Este músculo nace de la cara anterior y lateral del cúbito, también de la membrana interósea, como podemos, bueno, no se observa, pero se distingue, y la cara anterior y medial del radio, para insertarse en la base de las falanges distales de los últimos 4 dedos. Bien, este músculo va a estar inervado por 2 nervios. Por el segundo y tercer dedo lo inerva el nervio cubital, perdón, el nervio mediano, y el tercero y cuarto dedo, el nervio cubital. Y su acción será la flexión de la falange distal sobre la falange media. Y de forma secundaria tiene una acción que flexiona la mano sobre el antebrazo. Si agarramos la falange media, la atrapamos para que no trabaje el profundo, decimos al paciente flexione y debe hacer este movimiento. ¿Sí ven mi dedo? Flexión de la falange distal, porque se inserta aquí, en la parte más proximal de la falange distal. Entonces, hace flexión. Por supuesto, si trabaja todo el tendón, pues dobla todo el dedo, o dobla todos los dedos, los 4 dedos, y también hace flexión de la muñeca. O sea, puede hacer la flexión solo de la falange, que solita la falange no se flexiona, salvo que tengamos bloqueada la falange, la interfalángica proximal, que aquí la bloqueo yo. Hay personas que lo pueden bloquear. Yo puedo bloquear porque está roto y está luxado. Puedo flexionar la pura punta de la falange, pero porque está todo dañado, ¿no? Está operado incluso este dedito. Pero hay personas que hacen hiperextensión de la interfalángica proximal, bloquean esta articulación y pueden flexionar el dedo. Se hace un cuello de cisne, ¿no? Así es, hay una deformidad en artritis reumática donde se luxa la articulación interfalángica proximal y el cuello y el dedo se flexiona así. Se traba aquí, lo arreglo yo, ya se logra la flexión completa. Alguien de ustedes ha de poder hacer eso. Alguien de la familia lo hace. Pueden trabar los dedos y hacer ese bloqueo articular. ¿Quién más? Bien. Vamos a hablar sobre el músculo ¿Cómo le hace largo. Eduardo Terrante? Sí lo puede hacer. Sí. A ver, Eduardo, otra vez. Solo en ese dedo. Yo Solo el también anular. pueden todos. Casi. Mira, Fer tiene artritis. Gracias. Sí, mira, diagnóstico de computadora. Yo también puedo en el cuarto dedo, mira, si lo logro trabar, sí puedo, también está lastimado. Todo es por el deporte, el fútbol americano. Se rompió también el ligamento.
Pero FER es por lasitud, por flexibilidad articular, no es que tenga artritis, pues. Sigamos entonces, su acción entonces es flexor, no se inserta en la epitroca, se inserta en la cara anterior de los dos huesos de radio y cúbito, y su función es flexor de la falange, flexor de los dedos y flexor de toda la mano. ¿Qué más? Ahora el flexor largo del pulgar ya es un poco más selectivo, este es un músculo propio del humano. Bien, ahora vamos a hablar sobre el músculo flexor largo del pulgar. Como podemos observar, nace de la cara anterior y medial del radio, también teniendo inserción en la parte de la membrana interósea, el cual se desplaza continuándose por un tendón, donde se insertará en la base de la falange del distal. Bien, este músculo está inervado por el nervio mediano, el cual su acción va a ser flexionar la falange distal sobre la proximal y la proximal sobre la mano. Es hacer así. Es muy importante para la prensión, ¿no? Fuerza, agarre, de sostenerse. Es muy importante que este dedito haga contra con todos estos. Entonces, cuando les atrapan así y palanqueas, el que falla, el que sufre la falta de fuerza es el pulgar, porque tiene un músculo propio, y en cambio los otros dedos tienen el flexor superficial y el flexor profundo más potentes, y esos podrían controlar mejor el agarre. Ese músculo es ya completamente radial y solo está inervado por el medial. ¿Qué más? Bien. Ahora vamos a hablar sobre el cuarto plano muscular. Este plano únicamente va a estar formado por el músculo pronador cuadrado. Como podemos observar, es un músculo aplanado de forma cuadrilátera. Va a estar situado transversalmente. Este músculo nace. Este músculo no tiene inserción, no. Este músculo nace de la cara anterior, anterior medial del radio, y en la cara anterior medial del cúbito. Entonces este músculo recorre transversalmente, el cual va a estar inervado por el nervio mediano, y su acción es situar el antebrazo y la mano en pronación. Acá podemos ver la función de pronación, la función que hace. Realmente su inserción es en el borde radial o borde lateral del radio, borde medial del cúbito. Así como se ve en el dibujito verde, también en la parte de la izquierda, para que cuando se contraiga, haga un giro, jale el radio sobre el cúbito está fijo, y el radio es rotado o girado hacia abajo, la palma hacia abajo. Por eso es un pronador, y es cuadradito, así como se ve, cuadradito completamente. Cuando hacemos cirugía de muñeca, tenemos que separar parte de ese músculo pronador cuadrado para poner la plaquita ahí. Bueno. Bien. Ahora vamos a hablar sobre el compartimento posterior, el cual el compartimento posterior se va a dividir en 3 porciones. Recuerden que el compartimento anterior se divide en planos, aquí en porción. Bien, va a ser la porción lateral, la porción posterior superficial y la porción posterior profunda. La porción lateral va a estar conformada por el músculo supinador, músculo extensor radial corto del carpo, músculo extensor radial largo del carpo y músculo brachiorradial. Bien, vamos a hablar sobre el músculo supinador. Bien, nos dice que está situado en la región lateral y superior del antebrazo. Aquí podemos ver.
Bien, se origina en el epicóndilo lateral del húmero. Estos ya son del epicóndilo, ya no de la epitróclea. Ajá. Bien, aquí podemos ver que tiene dos cabezas. Una cabeza, una cabeza que nace de la porción lateral del epicóndilo y una cabeza que nace en la porción posterior medial del cúbito, el cual va a tener dos planos, un plano superficial que recorre verticalmente hacia la cara anterior del radio y un plano profundo, el que nace de la cara posterior lateral del cúbito. Este plano profundo recorre oblicuamente, ¿cómo se podría decir? Cubriendo al plano superficial, de igual manera insertándose en la cara anterior del radio. Bien. O sea, viene de la parte de atrás y da la vuelta para insertarse en el borde radial del radio, en el borde anterior. Ajá. Bien, inervado por el nervio radial y su acción es la supinación. Y vemos la acción de supinación. Eso se llama supinador, jala el brazo. Entonces, ya dejamos el nervio cubital y el nervio mediano a un lado, que son los que inervan la cara anterior del antebrazo, y ahora vamos a la cara Yasmín subió 1 kilo. posterior, ya es más del radio. Bueno, ¿qué más? Bien, ahora vamos a hablar sobre el músculo extensor radial corto. Recuerden que como estamos en la parte posterior, todos los músculos van a ser extensor. Bien, vamos a hablar sobre el músculo radial extensor corto del carpo, el cual este músculo no nace del epicóndilo lateral, nace del borde lateral del húmero. Podemos ver que tiene un cuerpo voluminoso, el cual transcurre por la parte superior y posterior del radio, teniendo una curvatura, el cual se desplaza y se continúa por un tendón que se va a insertar en la base del tercer metacarpiano. Bien, este músculo va a estar inervado por el nervio radial y su acción será la extensión de la mano sobre el antebrazo y también por el tendón que está situado en el tercer metacarpiano, hace la acción de abducción de la mano. Hace un poco de abducción porque está del lado radial, entonces desvía la mano hacia el dedo gordo. Pero su acción básica es eso. ¿Se acuerdan cuando dijimos, tiene lesión del nervio radial? Extienda la mano. Bueno, parte de la función de ese nervio es inervar al radial del carpo y eso hace que haga la mano hacia atrás. Si no está bueno el nervio, pues no puede extender la mano. Aparte que ya vamos a ver los otros que también ayudan a la movilidad de la extensión de la mano. Bueno, ¿qué más? Bien, ahora vamos a hablar sobre el músculo extensor radial largo del carpo. Bien, este músculo nace superior al músculo extensor radial corto del carpo, igual en el borde lateral, el cual se desplaza justo en la parte, no tiene inserción con el radio, pero pasa a un lado del radio, continuándose de igual manera por un tendón, pero su inserción va a ser en la base del segundo metacarpiano. El corto del carpo en la base del tercer metacarpiano y el largo en la base del segundo metacarpiano, el cual su inervación va a ser la misma. Inervación del nervio radial y su acción igual. Extensión de la mano sobre el antebrazo y abducción de la mano.
Aducción o desviación, generalmente en la mano no mencionamos abducción o aducción porque se confunde con el eje central de la mano. Algunos anatomistas no toman el eje del cuerpo, entonces si hago este movimiento, ustedes lo ven, ¿verdad? Mi mano en desviación cubital. Sería el eje del cuerpo, estoy haciendo aducción. Si estoy hablando del eje de mi propia mano, esto es una aducción y esto es una abducción. Entonces, para no confundirnos, es desviación radial y desviación cubital. ¿Vale? Entonces, su acción de este músculo, aparte de ser excelente extensor, también ayuda a la desviación de la muñeca hacia lateral o hacia el radial. ¿Qué más? Bien, ahora vamos a hablar sobre el músculo brachiorradial, o también conocido como el músculo supinador largo. Bien, este músculo, como podemos ver, nace en la porción superior del borde lateral del húmero, el cual su cuerpo también tiene como inserción en el epicóndilo medial del húmero. Lateral, perdón. Y en la porción posterior del cúbito. Este músculo se inserta en la apófisis estiloides del radio. Está inervado por el por el nervio radial, y su acción es la flexión del antebrazo sobre el brazo. La guerra. ¿Qué pedo con el dardo? Qué bonito es. Las reglas. Están espantando. El sonar, ¿ves? Es Ichi. Viene un misilazo. Pues, mientras no se haya desmayado Luis Fernando. Hello, Luis. No he desayunado. Me silenciaron, ¿no? Le dio Hablando, toque. ya me silenciaron. Bien. Ahora vamos a hablar sobre la porción posterior superficial del antebrazo, que va a estar formada por el músculo anconio, músculo extensor cubital del carpo, músculo extensor del dedo meñique y músculo extensor músculo extensor profundo de los dedos. Bien, vamos a hablar sobre el músculo anconio. Este músculo va a tener un cuerpo triangular, el cual tiene dos cabezas. Una nace del epicóndilo lateral del húmero, conocida como cabeza humeral, y la otra nace de la porción posterior del olecrano y de la apófisis coronoides, el cual este músculo va a estar inervado por el nervio radial, y su acción va a ser la extensión del antebrazo sobre el brazo. Es extensor como lo hace el bíceps, ¿no? El bíceps, que es toda la parte posterior del brazo, y ese como que le ayuda a estabilizar la articulación para hacer movimiento de extensor. Sí. ¿Qué más? Bien. Ahora vamos a hablar sobre el músculo extensor cubital del carpo. Bien, como podemos ver, nace de la porción posterior del epicóndilo lateral del húmero, el cual transcurre oblicuamente, teniendo inserciones sobre la membrana interósea y recorriendo toda la cara posterior del cúbito, insertándose en la base del quinto metacarpiano, el cual está inervado por el nervio radial, y su acción es extender la mano sobre el antebrazo, y por donde está insertado hace la acción de aducción, aductor de la mano. Bien, seguimos con el músculo extensor propio del meñique.
Bien, este músculo tiene un cuerpo voluminoso, el cual nace en la parte posterior del epicóndilo lateral, membrana interósea, recorre toda la cara posterior del cúbito, insertándose en la base de la falange distal del dedo meñique, el cual va a estar inervado de igual manera por el nervio radial, y su función es la de extenderlo, es abducir el quinto dedo y extender de igual manera el dedo meñique. Hacer esto, la abducción es por el músculo palmar corto, el interóseo proximal, hacer esto, separación. Pero su función principal es esta. Junto con el extensor propio del índice podemos hacer cuernitos. En cambio, estos dos tienen una inervación común y estos tienen su inervación propia. Tiene extensor propio y extensor propio. Ya lo vamos a mencionar ahorita. Entonces, su función principal es extender el meñique. Como un cafecito así con un estilo para en el dedito. Es muy desarrollado el extensor propio del meñique. Bueno, ¿qué más? Bien, ahora vamos a hablar sobre el músculo extensor. El músculo extensor común de los dedos. Bien, este músculo nace de la porción posterior del epicóndilo lateral del húmero, el cual se continúa por 4 fascículos musculares, y los 4 tendones se van a insertar en las 3 falanges, en la falange proximal, en la falange media y en la falange distal. Va a estar inervado por el nervio radial y su acción es extender las falanges proximal, medial y distal sobre el metacarpo y el metacarpo sobre el antebrazo. O sea, es el extensor de la mano por excelencia. Extiende los dedos, extiende la metacarpo falángica y extiende la muñeca. Claro, su acción primaria es extensor de los dedos. Y también, otra vez, como todos los epicondilios, es inervado por el radial. O sea, los músculos posteriores del antebrazo están inervados por el radial. Exacto. Bien, con ese terminaríamos la porción posterior superficial, y para mañana dejaríamos los 4 músculos que conforman la porción posterior profunda. ¿Le parece, Doc, o le continúo? No, me parece, porque ya son las 9. Sí, ok. Ya nos vamos. Pero muy bien, está bastante amplia y extensiva la anatomía del antebrazo, está muy bien, y la inervación, que me interesa mucho, que no se aprendan así los músculos superficiales, los músculos profundos, sino ubiquen su zona anatómica para que descubran su función. A ustedes en algún momento les va a tocar suturar algún tendón accionado por un machetazo, una herida de trabajo, etcétera, y deben tener idea anatómica de dónde va. Al médico que le toque la anatomía de la mano va a retomar este tema para especificar cómo está distribuida la inserción en los dedos, y nos va a ayudar mucho para describir las patologías y entender la patología osteomuscular. Bueno, nos vemos mañana. Si hay alguna otra inquietud, lo platicamos en el Face. Yo tengo un caso de un paciente con una paciente con una fractura del extremo distal del radio, pero se los quiero platicar mañana, ya que Luis Fernando nos termine de dar el tema de fracturas de antebrazo. Entonces, mañana una pregunta. ¿Mañana a las 8 de la mañana? Yo creo que sí. Mañana es jueves. Mañana es jueves. Sí, mañana a las 8. Si Ok, quieren, ¿cómo se dice? Avanzar más, también nos podemos ver en la tarde, si el clima lo permite. Ayer hizo un clima fabuloso, pero ustedes no estaban. Tenga buen día, Doc. Si ponen de acuerdo, órale. Buen día, nos vemos mañana. Saludos, muchas gracias. Bye. Buen día, doctor. Hasta luego, doctor. Bye, Doc. Hasta luego, doctor.
Hey, Fer, Mande. tuvo chida tu exposición, güey. La neta Gracias. sí. La neta sí, Porque- ya mejoraste. Porque no ha acabado la mía, güey. Gracias. Gracias, güey. A Oigan, huevo. una disculpa ahí porque ahorita estoy checando el grupo y era mi novia la que estaba adentro porque me mandó el link a mi Instagram para poderla abrir en mi compu. Entonces, no sé Ah, si no, yo no te perdono. no sé si se le abrió o qué rollo, pero pues no me contesta de estar dormida. No sé. ¿El biólogo que era él? Disculpe. No, ahorita estoy Digo, el viendo. biólogo que era él. No, neta. No, pero es el nombre de mi novia, güey. Te anda Ah, chingando. ¿Cómo ya? Es que cuando, ¿Te andas No, cogiendo al biólogo? es que cuando el biólogo se conectó y el biólogo por llamada, pero cuando das el ID, o sea, ha de haber puesto algún ID de participante aleatorio que te puso, le deben haber asignado ese nombre y cuando saqué a tu novia también sacó al biólogo. Bueno, disculpen ahí, pues. Ey, sí, pero Bueno, ya ya que- mejoraron tus diapos, ¿eh? Ah, Desde que te gracias. dejaste juntar con Byron, ya la subí. Te hace mal ese güey, no te juntes. Gracias por el consejo, pinche Byron. Él Ya lo vi propone- que anda tirando mierda el Byron, pues, pero es cuarentena, ni modo que no le pusiera tanta transición, dice, pues. Que porque- Pero mañana con cámara abierta, pues, papi, para que se vea. ¡Ey, sí, güey! De todos modos, no me... Ah, bueno, está bien, es que no me baño, pues, temprano. Para que diga el dog ala. Este güey sabe. Y el Me Yayo voy a ahí se echar va a mi dar la baño vuelta, tempranito. ya va a empezar a hacer Twitch, dice, pues mira, ahí tiene ya su control. A huevo. Saca Son la unas reta. partiditas. Sacan el Halo. Ah. Güey, Ella ahí, del Jaime, año. entonces, ¿qué pedo? Dime. Ya aumentaste 20%, güey. Hora verga, güey. Ya me enseñas. Dale. Güey, ¿qué pedo con los demás doctores, güey? Ahí es que el Braulio no contesta. Ah, que se explotó un transformador de su casa, güey. No tiene luz. Sí, pues La por eso no verga. contesta. Ahí le voy a decir a la Yarabim mejor. Pero qué pedo, güey. ¿Cuándo tú crees que empecemos pronto ya las clases con ellos también, aparte, o qué pedo? Los demás no me han contactado, pero son algo especial, pues el de gastro. Al menos el de Uro, sí, yo creo que tal vez sí nos contacte antes. Está bien. Pues les digo. Sale pues, banda. Vale. Aquí está la América. Ya voló, güey. Ah, no, sí está. América. Mira What's mi libreta. Hijo de la chingada, es hermosa. Yo la necesito. Aprovecha la vendaña para comunicarse con la banda, No, pero- pues como no tiene Sí, pues, güey, como no tienes celular, aprovecha a ser sociales, güey. Yo tampoco tengo. Tampoco tienes. No. Puta El madre. primo ahorita está contestando de su gallo, pues, güey. El primi pues lo lee todos los mensajes, güey. Empieza a contestar de los más antiguos. El primo está diciendo pues todavía O sea, ayer, buenos pues, güey. días, Doc. Hey, primi, si no la tenés que leer toda la conversación. Hasta que eso. apenas se me lo lee llegaron. todo. Hey, primo, Apenas ¿cómo me te lo llegaron imaginas? mensajes. ¿Cómo te lo imaginas las imágenes? Contesta por primitivo. No, que voy a platicar más. No, pero ¿cómo cuando hablan de la radiografía, qué pedo, qué haces? Nada, medio lo imagino. Lo dibuja. Viaja como de Good Doctor, dice, ¿ves? Me lo imagino al primo así nada más. Ah, sí, así. Sí, la fractura ahí se ve, sí, a huevo. Imagínate que de repente dicen pues que
la rótula y es el codo, pues, o alguna cosa así, pues. Puta, bien viajado el Primi, no sabe qué están diciendo, güey. ¿Qué? El fémur. ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde se conecta? ¿Quién fue la Sayat, no? La que dijo fémur. En el húmero. En el número, ¿ah? Pero son errores de Preu, se perdonan. Esa Bueno. fue una, pero el Cañas también se aventó varias el que le decía fémur. Sí, es cierto. Ay, bueno, pues ya voy a desayunar. Buena onda, Chicos. no te desmayes. Ya hablamos. Bye. Sale. Bye. Se lo lavo.